Bienvenidos al curso virtual de la Academia de Matemática AMP. ¿Estás preocupado por el examen de matemática de noveno Zapandí? No te preocupes más, ocúpate en tu preparación, te vamos a ayudar mediante videos, con problemas similares a los que tienes que enfrentarte en el examen. Para efectividad en su aprendizaje, después de leer y escuchar el enunciado de cada problema, le da pausa, lo piensa, luego, escriba su solución. Finalmente vea la solución que le ofrecemos. Vea los problemas. Una distribución de frecuencia es una tabla en la que aparecen todos los intervalos, y las frecuencias de cada intervalo. La frecuencia de un intervalo es el número de datos que están contenidos en ese intervalo. En una tabla de distribución de frecuencias, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias hasta un determinado intervalo. Problema 1. La altura en centímetros de 17 alumnos se distribuye de la manera indicada en la siguiente tabla. De acuerdo con los datos de la tabla, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada en la clase, que va de 154 hasta 156? La frecuencia absoluta acumulada hasta la clase, que va de 154 a 156, es la suma de las frecuencias de las tres primeras clases, es decir 1, más 2, más 3, lo cual es igual a 6. La inteligencia de los seres superdotados es como la de las demás personas, solo que, mientras las personas promedio piensan 1 o 2 veces por año, los superdotados piensan 1 o 2 veces por día. Problema 2. La altura en centímetros de 17 alumnos se distribuye de la manera indicada en la siguiente tabla. De acuerdo con los datos de la tabla, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada en la clase, que va desde 160 hasta 162? La frecuencia absoluta acumulada hasta la clase, que va de 160 a 162, es la suma de las frecuencias de todas las clases, es decir 1, más 2, más 3, más 3, más 4, más 4, lo cual es igual a 17. Cada paso, cada pequeña meta lograda, es un éxito por sí mismo, porque te permite avanzar hacia donde quieres llegar. Así, lograrás crecer en todos los aspectos de tu vida. Debes proponerte metas que pongan a prueba tus fuerzas físicas, mentales y espirituales. Problema 3. De acuerdo con los datos del histograma dado en la figura, la clase de mayor frecuencia es. La clase de mayor frecuencia es la que tiene la columna más alta. Por lo tanto, corresponde a la clase que va desde 15 hasta 20, y la frecuencia absoluta en ese intervalo es 10. Al iniciar el proceso para construir algo nuevo, la meta debe estar fuera de tu alcance, pero no fuera de tu campo visual.
El secreto para que alcances la meta, está en tu fuerza de voluntad para que seas constante en los procesos constructivos. Problema 4. De acuerdo con los datos del histograma dado en la figura, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente al intervalo que va desde 15 hasta 20? La frecuencia acumulada hasta el intervalo que va desde 15 hasta 20 es la suma de las frecuencias de los primeros intervalos, la cual es 2 más 6 más 10, lo cual es igual a 18. No te conformes con metas pequeñas, cuando puedes alcanzar metas grandes. Cuesta casi el mismo trabajo hacer planes para obtener pequeños logros que para alcanzar las estrellas. Como dice Leo Burnett, el gran publicista estadounidense, busca alcanzar una estrella. Quizá no lo logres, pero por lo menos no acabarás con un puño de tierra. La frecuencia relativa es la razón que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de un intervalo entre el número total de datos en la distribución. La frecuencia relativa se puede representar como una proporción o como un porcentaje. La distribución de frecuencia relativa se utiliza para comparar datos de dos distribuciones distintas. Si la frecuencia relativa de un intervalo se multiplica por 100, se obtiene el porcentaje correspondiente a dicho intervalo. Problema 5. De acuerdo con la gráfica, ¿cuál es la frecuencia relativa en el intervalo que va desde 5 hasta 10? El total de frecuencias es 2 más 6 más 10 más 8 más 4, lo cual es igual a 30. Luego, en el intervalo que va de 5 hasta 10, la frecuencia absoluta es 2. Por lo tanto, la frecuencia relativa en dicho intervalo es 0,06. Para que consigas éxitos verdaderos y plenos, debes mejorar en todos los aspectos de tu vida: espiritual, intelectual, emocional, familiar, social, laboral, económico, corporal y creativo. Lo verdaderamente importante es que seas capaz en todo momento de sacrificar lo que sos, para ser lo que puedes llegar a ser. Problema 6. De acuerdo con la gráfica, ¿cuál es la frecuencia relativa en el intervalo que va desde 20 hasta 25? El total de frecuencias es 2 más 6 más 10 más 8 más 4, lo cual es igual a 30. Luego, en el intervalo que va de 20 hasta 25, la frecuencia absoluta es 8. Por lo tanto, la frecuencia relativa en dicho intervalo es 0,26. La disciplina, la perseverancia y el sacrificio son los atributos de las personas exitosas. Si no estás dispuesto a pagar el precio en disciplina, perseverancia y sacrificio, porque no te gusta padecer privaciones de ningún tipo y prefieres dar rienda suelta a tus instintos, entonces es bastante probable que tus logros sean insignificantes y te pasarás toda tu vida lamentándote de tu mala suerte y culpando a los políticos de tus desgracias. Problema 7. La altura en centímetros de 17 alumnos se distribuye de la manera indicada en la siguiente tabla. De acuerdo con los datos de la tabla, determine las frecuencias relativas y acumuladas para cada intervalo. Las 6 frecuencias relativas las obtenemos dividiendo la frecuencia absoluta por el total de frecuencias absolutas, así. Cada una de las 6 frecuencias acumuladas es la suma de las frecuencias absolutas hasta un determinado intervalo, así. En tu mente, fabricas tu destino. El destino es el producto final de cada pensamiento que brote de tu mente. De cada obra que surja de tus manos, esta puede ser de alta calidad o puede ser inservible, o un producto chatarra.
La calidad de tus obras estarán determinadas por la calidad de tus pensamientos. Problema 8. La tabla muestra las notas obtenidas en la prueba de matemática de un grupo del programa Ujarrás. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron una nota inferior a 70 y cuántos superior a 70? Para saber cuántos estudiantes obtuvieron una nota inferior a 70, sumamos las frecuencias de los intervalos en los cuales hay notas inferiores a 70. Estos intervalos son: para saber cuántos estudiantes obtuvieron una nota superior a 70, sumamos las frecuencias de los intervalos en los cuales hay notas superiores a 70. Estos intervalos son: Por lo tanto, hay 18 estudiantes con notas inferiores a 70 y 14 estudiantes con notas superior a 70. En tu mente crearás tu realidad exterior, al fin y al cabo llegarás a ser exactamente lo que piensas. Si sos disciplinado, perseverante, y te imaginas como un triunfador, lo llegarás a ser, y si te crees un fracasado nunca lograrás nada significativo. Problema 9. En un parque infantil la altura mínima para poder ingresar al área de carros chocones es 100 centímetros. Si las alturas de un grupo de 30 niños se distribuyen de la manera indicada en la siguiente tabla, entonces, ¿cuántos niños podrán ingresar a esta área? Para saber cuántos niños podrán ingresar al área de carros chocones, sumamos las frecuencias de los intervalos en los cuales hay alturas superiores a los 100 centímetros. Estos intervalos son: por lo tanto, hay 10 niños que pueden ingresar al área de carros chocones. Es necesario que trates de superarte en lo que haces, y en esto debes ocuparte por el resto de tu vida. La superación es una conducta perecedera. Si te duermes en los laureles, porque crees que has logrado la máxima superación, al despertar puedes darte cuenta que has perdido todo. Entonces es necesario que la mantengas viva y creciendo todos los días. Ocúpate por ser mejor cada día, aunque sea un poquito. Problema 10. En un parque infantil la altura mínima para poder ingresar al área de carros chocones es 100 centímetros. Si las alturas de un grupo de 30 niños se distribuyen de la manera indicada en la siguiente tabla, entonces, ¿cuántos niños no podrán ingresar a esta área? Para saber cuántos niños no podrán ingresar al área de carros chocones, sumamos las frecuencias de los intervalos en los cuales hay alturas inferiores a los 100 centímetros. Estos intervalos son: por lo tanto, hay 20 niños que no pueden ingresar al área de carros chocones. El futurólogo John Naisbitt dice que el analfabeta no será quien no sepa leer, sino quien no sepa aprender. El conocimiento es un poder superior a la fuerza militar. Las naciones más ricas son las que poseen los mayores conocimientos, no las que tienen los recursos naturales más abundantes. Las empresas ya reconocen al capital intelectual como su principal recurso. Ahora falta que también usted lo reconozca y dedique buena parte de su tiempo a adquirir conocimientos, a aumentar su capital intelectual. Problema 11.
De acuerdo con los datos de la tabla de distribución de frecuencias, del salario semanal de los empleados de una empresa, ¿cuántos empleados reciben un salario mensual menor a 70.000 colones? Para saber cuántos empleados reciben un salario mensual menor a 70.000 colones, sumamos las frecuencias de los intervalos en los cuales el salario es menor a 70.000 colones. Estos intervalos son: por lo tanto, los empleados de la empresa que reciben un salario mensual menor a 70.000 colones son 20. Problema 12. De acuerdo con los datos de la tabla de distribución de frecuencias, del salario semanal de los empleados de una empresa, ¿cuántos empleados reciben un salario mensual mayor a 70.000 colones? Para saber cuántos empleados reciben un salario mensual mayor a 70.000 colones, sumamos las frecuencias de los intervalos en los cuales el salario es mayor a 70.000 colones. Estos intervalos son: por lo tanto, los empleados de la empresa que reciben un salario mensual mayor a 70.000 colones son 4. Problema 13. Considere la siguiente tabla que representa la distribución de las horas diarias de estudio de 30 alumnos. ¿Cuántos alumnos estudian 3 horas o más? ¿Cuántos alumnos estudian menos de 3 horas? Para saber cuántos alumnos estudian 3 horas o más, sumamos las frecuencias de los intervalos en los que las horas de estudio son mayores a 3 horas. Estos intervalos son: por lo tanto, la cantidad de alumnos que estudian 3 horas o más son 9. Para saber cuántos alumnos estudian menos de 3 horas, sumamos las frecuencias de los intervalos en los que las horas de estudio son menores a 3 horas. Estos intervalos son: por lo tanto, la cantidad de alumnos que estudian menos de 3 horas son 21. Problema 14. De acuerdo con los datos del gráfico, que representa la estatura en centímetros de un grupo de jóvenes, ¿cuántos jóvenes tienen una estatura mayor o igual a 165 centímetros? Para saber cuántos jóvenes tienen una estatura mayor o igual a 165 centímetros, sumamos las cantidades de estudiantes en los intervalos en que la estatura sea mayor a 165 centímetros. Estos intervalos son: en el intervalo que va de 165 a 170 hay 5 jóvenes. En el intervalo que va de 170 a 175 hay 6 jóvenes. En el intervalo que va de 175 a 180 hay 4 jóvenes.
Por lo tanto, la cantidad de jóvenes que tienen una estatura mayor o igual a 165 centímetros es igual a 15. Problema 15. De acuerdo con los datos del gráfico, que representa la estatura en centímetros de un grupo de jóvenes, ¿cuántos jóvenes tienen una estatura menor a 165 centímetros? Para saber cuántos jóvenes tienen una estatura menor a 165 centímetros, sumamos las cantidades de estudiantes en los intervalos en que la estatura sea menor a 165 centímetros. Estos intervalos son: en el intervalo que va de 150 a 155 hay 2 jóvenes. En el intervalo que va de 155 a 160 hay 4 jóvenes. En el intervalo que va de 160 a 165 hay 6 jóvenes. Por lo tanto, la cantidad de jóvenes que tienen una estatura menor a 165 centímetros es igual a 12. Problema 16. De acuerdo con la información del gráfico, ¿cuántos niños tienen una estatura de 130 centímetros o más? Para saber cuántos niños tienen una estatura de 130 centímetros o más, sumamos las cantidades de niños en los intervalos en que la estatura sea mayor a 130 centímetros. Estos intervalos son: por lo tanto, la cantidad de niños con una estatura mayor o igual a 130 centímetros es igual a 16. Problema 17. De acuerdo con la información del gráfico, ¿cuántos niños tienen una estatura de 130 centímetros o menos? Para saber cuántos niños tienen una estatura menor a 130 centímetros, sumamos las cantidades de niños en los intervalos en que la estatura sea menor a 130 centímetros. Estos intervalos son: por lo tanto, la cantidad de niños con una estatura menor a 130 centímetros es igual a 9. Problema 18. Considera las siguientes proposiciones referidas a los datos del polígono de frecuencias. Y, 12 estudiantes terminaron la prueba en 105 minutos. 2 y, todos los estudiantes hacen la prueba en 135 minutos o menos. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? De acuerdo con el diagrama a 105 minutos, le corresponde 12 estudiantes. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Analizando la gráfica vemos que hay 4 estudiantes que hacen la prueba en 165 minutos, es decir, en más de 135 minutos. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. Es importante notar que 16 estudiantes hacen la prueba en 135 minutos, 12 estudiantes en 105 minutos, 6 estudiantes la hacen en 75 minutos, 2 estudiantes en 45 minutos. Entonces hay un total de 20 estudiantes que realizan la prueba en menos de 135 minutos. Problema 19.
De acuerdo con los datos de la tabla de distribución de frecuencias, el valor de X es. Calculamos la suma de las frecuencias absolutas. El valor de X representa la frecuencia relativa de la clase que va de 100 a 110. Este valor lo calculamos dividiendo la frecuencia absoluta de la clase por la suma de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, el valor de X es igual a 0,24. Problema 20. De acuerdo con los datos de la tabla, que corresponden a las longitudes de 16 hojas de una planta, ¿cuál es la frecuencia absoluta de las hojas cuya longitud pertenece a cada una de las clases? Entonces la frecuencia absoluta de cada una de las clases la obtenemos multiplicando 16 por la frecuencia relativa respectiva de cada una de las clases. La frecuencia absoluta de la clase que va de 23 a 26 la obtenemos multiplicando la frecuencia relativa por 16, así. La frecuencia absoluta de la clase que va de 26 a 29 la obtenemos multiplicando la frecuencia relativa por 16, así. La frecuencia absoluta de la clase que va de 29 a 32 la obtenemos multiplicando la frecuencia relativa por 16, así. La frecuencia absoluta de la clase que va de 32 a 35, la obtenemos multiplicando la frecuencia relativa por 16, así. Problema 21. El siguiente gráfico muestra los promedios de calificación obtenidos en matemática y ciencias por un grupo de estudiantes en los años comprendidos entre 2005 y 2009. ¿En cuál materia obtuvieron mejores calificaciones los estudiantes en el periodo del 2005 al 2009? Calculemos el promedio de las notas de los 5 años en la materia de ciencias, así. Calculemos el promedio de las notas de los 5 años en la materia de matemáticas, así. El promedio de la nota de ciencias en los 5 años es un 70, y el de matemática en los 5 años es de 54. Por lo tanto, los estudiantes obtuvieron mejor promedio en ciencias que en matemática. Problema 22. En un estudio realizado a 150 personas entre 25 y 55 años, sobre su masa corporal, se obtuvo que la menor masa corresponde a 65 kilogramos y la mayor a 125 kilogramos. Si los datos se ordenan en una tabla de distribución de frecuencias en 6 clases, entonces, ¿cuál es la longitud de cada clase? Calculemos la diferencia entre el mayor y el menor dato, la cual efectuamos, así. Como se pide que los datos se ordenen en una tabla de distribución de frecuencias, en 6 clases, entonces dividimos 60 por 6, y el cociente representa la longitud de cada clase. Entonces la longitud de cada clase es igual a 10. Problema 23. Considere los datos del siguiente gráfico referido a un estudio de la edad en años de los estudiantes de un primer grado de una escuela.
¿Qué porcentaje aproximado de estudiantes tienen menos de 8 años? Primero, obtenemos la frecuencia total acumulada, lo cual hacemos así. El porcentaje de estudiantes que tienen menos de 8 años, lo obtenemos dividiendo 17 entre 26, y el resultado lo multiplicamos por 100, así. Si deseas prepararte para hacer el examen de noveno Zapandí en AMP, te preparamos por internet o en forma presencial. Te ofrecemos el curso virtual, en el cual desarrollamos todos los temas del programa. Es un intenso entrenamiento a distancia, aprendes de una manera simple y accesible, sin moverte de tu casa o lugar de trabajo, puedes repetir los ejercicios las veces que sean necesarias, hasta que hayas desarrollado las habilidades que te demandará ese examen. Si en verdad deseas hacer nuestro curso, puedes matricularte por internet, ingresando a nuestra web, www.academia-amp.com. Muchas gracias por tu interés en recibir nuestra ayuda virtual, puedes tener confianza de que el curso llenará tus expectativas.